Vamos a darle ahora Correcto. paso a nuestro siguiente speaker, que es el capitán Francisco Arias de INVEMAR y quien nos va a hablar de la vulnerabilidad y el impacto climático para el distrito acá de Barranquilla. Entonces, Francisco, por favor, ven al escenario. Y estoy bastante agradecida con INVEMAR Te porque se oigo, Natalie. sumaron ¿Cómo están? Buenas la tardes. última semana cortamente y han mostrado bastante entusiasmo de estar aquí. Muchísimas gracias, Francisco. Voy a dejarte en el escenario. En los últimos 6 meses. Bueno, un saludo muy especial para todos. Yo veo mi pantalla, no me veo ni los veo a ustedes. Supongo que esto está funcionando bastante bien. Sí. Y nuestra contribución tiene que ver con algo que hemos venido haciendo en el INVEMAR, en nuestro rol de ente asesor de los colombianos en general y muy particularmente del Sistema Nacional Ambiental, en términos de generar conocimiento sobre los espacios marino-costeros de la nación para tomar buenas decisiones, para planificar un futuro sostenible, para proteger los ecosistemas y sobre todo para que nuestras comunidades, en particular aquellas que viven en las costas, gocen de un bienestar sostenible y digamos, una función ecosistémica de los mares y de las costas para el futuro y la prosperidad de todas estas comunidades. Y uno de los retos que nos hemos encontrado tienen que ver con los problemas que el cambio climático están generando sobre nuestros asentamientos humanos costeros. Desde ya 20 años hemos venido haciendo unas investigaciones y un seguimiento a los problemas que los fenómenos derivados del cambio climático están o generando en nuestras ciudades costeras, analizando todo el espectro de lo que está relacionado con cambio climático. Ahí hay varios fenómenos que sumados además empiezan a hacer unos que hemos denominado sinergismos negativos, y dentro de los cuales pues los más conocidos son el aumento del nivel del mar, lo que esto implica en términos de otros fenómenos como el de erosión costera, inundaciones, limitaciones en el acceso a los bienes y servicios de algunos ecosistemas, a la pérdida de la capacidad de los sistemas costeros para almacenar agua potable. Muchas de nuestras comunidades costeras, y eso es poco conocido en el país, dependen de los sistemas freáticos para sus fuentes de agua dulce, y al aumentar el nivel del mar, esas fuentes se contaminan con agua salada y se limitan las capacidades de acceso al vital líquido, al agua potable, al agua dulce, y otros adicionales como los océanos, el incremento en los eventos climáticos y la magnificación de algunos de eventos que pues tenemos conocidos como el Niño o la Niña, que con el paso de los años y el aumento de la temperatura de la atmosférica en el planeta o del agua en los mares, vamos a ir sintiendo cada vez con mayor intensidad estos fenómenos. Y Barranquilla ha sido uno de los sitios de interés, y yo quiero hacer énfasis primero en la realidad científica del cambio climático. Tristemente todavía hay negacionistas, hay unas corrientes dentro de muchas de nuestras, eh, digamos así, grupos sociales que niegan la existencia del cambio climático. El hecho es que se está dando, progresivamente vamos midiendo cómo los fenómenos de calentamiento global están evidentemente siendo ya registrados. Los derivados de estos, como los que mencioné hace un rato, están empezando a sentirse cada vez con mayor intensidad, y el hecho es que los compromisos que la humanidad ha hecho para tratar de detener, ni siquiera para eliminar, tratar de detener el aumento de la temperatura atmosférica como fuente principal del cambio climático, no han tenido estamos ante un reto de humanidad que, si definitivamente no cambiamos nuestras prácticas,
vamos a tener desafortunadamente una crisis climática cada vez mayor. Y bueno, ahí están los registros, está la evidencia científica y obviamente pues lo que quisiéramos es que todos estuviéramos en sintonía para afrontar colectivamente, cooperativamente, todas las naciones en un solo sentido este fenómeno global. Vamos a hacer énfasis sobre los temas relacionados con aumento de nivel del mar, que tiene como, digamos así, efecto directo, no el único, y ya lo habíamos mencionado, el problema de la erosión costera. Y concentrándonos en esto, y en particular el distrito, ya están llamados a, si quiere ser Barranquilla la ciudad competitiva y de futuro que todos deseamos que así lo sea. Estamos pensando que el aumento del nivel del mar para el año 2000, de acuerdo con las estimaciones que viene haciendo el Panel Internacional de Cambio Climático y que muchas de ellas han sido corroboradas por las observaciones que estamos haciendo en nuestras costas, podría llegar a alcanzar prácticamente unos 80 y tantos centímetros. O sea que vamos a tener incrementos de ahora hasta el año 2100 de alrededor de unos 0.20 o 0.40, entre 0.20 y 0.40 metros, o sea, centímetros, 22 centímetros a 40 centímetros de elevaciones anuales. Y esto, además, territorios con fenómenos geológicos de subducción se verían magnificados. Y estas situaciones se presentan en nuestras costas. Entonces, evidentemente, el análisis nos muestra que la región está bajo una amenaza, son regiones vulnerables, y a esto les sumamos, como decíamos, lo que podríamos llamar efectos cinéticos que vienen derivados, unos de origen natural, como por ejemplo el aumento en la intensidad de fenómenos climáticos, los huracanes, tormentas, el niño, la niña, que tienen unos efectos macro sobre nuestro territorio costero, y otros inducidos por actividades humanas, como la destrucción de hábitats, la modificación o extracción de materiales de playa, que generan condiciones favorables para que estos efectos adversos. Una evidencia patente de lo que está ocurriendo en nuestras costas. Tal vez el evento más significativo y más determinante que nuestra generación ha sentido fue los impactos de la niña del 2010-2011. Para muchos frescos los recuerdos, y muy en particular en la cuenca baja del río Magdalena, en la costa del Caribe, y con especial énfasis en el departamento del Atlántico, que generó unas inundaciones de las cuales no teníamos registro en la historia reciente de la nación. Estimamos que alrededor de 2 millones de personas fueron afectadas por esas inundaciones y causó efectos económicos directamente en alrededor de 1 millón de personas, que le significaron al país un golpe en su economía de alrededor del 1% del PIB de ese año. Y más grave aún, generó unos que nosotros denominamos en el Instituto INVEMAR desplazados ambientales, desplazados climáticos, que tuvieron que localizarse en los cinturones digamos, de miseria de muchas de nuestras ciudades costeras, y que a la fecha de hoy no pudieron regresar a sus sitios. Tuvieron que quedarse bajo condiciones bastante difíciles desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y que obviamente agravan las condiciones de dificultades económicas en las ciudades y, por supuesto, para estas personas y estas comunidades. Este año es un año de niña y estamos viendo con preocupación situaciones tal vez no tan intensas como las de el 2010-2011, pero muy similares a las que se nos han
a las que sentimos durante ese impacto de la niña en el 2010. Hay unas estimaciones que hemos venido trabajando con las autoridades de Barranquilla, tratar de identificar y hacer unos mapas que nos permitan tener claridad cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son los impactos potenciales, haciendo modelamientos y haciendo previsiones futuras sobre los datos que hoy tenemos, sobre los datos que estamos midiendo y sobre los datos teóricos que se han calculado por parte de la academia, por parte del panel intergubernamental de cambio climático y por supuesto por las estimaciones que el mismo distrito ha venido haciendo alrededor de su territorio. Entonces, en estas identificaciones se ha hecho énfasis en tratar de hacer unos censos, inventarios de infraestructura, demográficos, de actividades económicas, que esto es muy importante y suele pasar desapercibido, de la presencia de ecosistemas claves que puedan responder y contribuir a la resiliencia de la ciudad y de los sistemas urbanos para protegerse de los impactos climáticos. Y en esto hago mucho énfasis porque tal vez una de las, digamos, de los renglones olvidados en este ejercicio es entender que ecosistemas saludables, ecosistemas que están vitales, que están, digamos así, protegidos, nos van a ofrecer también unos elementos de protección a la infraestructura, a las comunidades, a las economías y digamos, a la salud del conjunto urbano que esos ecosistemas tienen. Hay ejemplos muy claros con respecto, por ejemplo, a la función de protección de costa que tienen los manglares, y en la región pues hemos visto cómo la destrucción de manglares, por ejemplo, en la zona de la Ciénaga Grande de Santa Marta, ha sido determinante para la pérdida no solamente de bienes y servicios ecosistémicos, sino también en los procesos de erosión costera y la pérdida de lo que conocemos como bancada en la carretera y otros impactos como inundaciones en las comunidades urbanas costeras. Entonces, esa presencia de ecosistemas que está hoy siendo inventariada y que está siendo cartografiada son claves y determinantes para defender a la ciudad y proteger a sus comunidades y sus economías de los impactos del cambio climático. Algunos datos generales alrededor de que Barranquilla ofrece en términos de sus valores y de la riqueza que tiene en términos de población y de producto económico, pero también de las dificultades que como ciudad y que como conglomerado urbana tiene. Es la cuarta ciudad más grande de Colombia, alrededor de 1.300.000 habitantes, seguramente más y creciendo por todos estos problemas de desplazamiento ambiental y otros que nos afectan notablemente en reúne alrededor de 18 municipalidades o está en conexión con alrededor de 18 municipalidades de lo que podríamos llamar un sistema conurbano que se convierte pues en un elemento clave de la vida y de la economía del departamento del Atlántico y en general de la costa del Caribe. Produce Barranquilla sola prácticamente el 70% del PIB de todo el departamento y es responsable de alrededor del 10-12% del PIB nacional en términos de la producción industrial, del comercio, de sus actividades portuarias que son vitales y claves para la economía no solamente regional, sino de la nación, que enlaza alrededor de 123 países a través de sus puertos y de sus actividades y de conexiones portuarias, pero también tiene temas complejos. Se estima que alrededor de 9 o algo por ciento de la región propia del distrito se encuentra con una muy limitada cobertura de necesidades básicas insatisfechas y un desempleo bastante alto, de casi el 40%, y con lo cual pues nos encontramos en una de las ciudades que a pesar de términos de oferta industrial, oferta de trabajo, mantiene unas cifras altas en términos de empleo, con obviamente las dificultades que esto implican para la actividad económica.
Y tiene, y vuelvo a traer la importancia de mirar a sus sistemas ambientales como elementos clave de su territorio, en donde por supuesto el río Magdalena es un elemento vital, no solamente pues en términos de comunicación y en términos de muchas otras cosas, sino como oferta de bienes y servicios ambientales, como la pesca, el agua dulce, bueno, en fin, una serie de elementos que, sin los cuales básicamente la ciudad prácticamente no existiría. La Ciénaga de Mallorquín, que además de ser un elemento clave desde el punto de vista ambiental, es un sistema icónico y representa con mucha sensibilidad a la realidad, digamos, de la salud ambiental de Barranquilla y del sistema conurbado del distrito, y otra serie de elementos que contextualizan ambientalmente y que históricamente han sido clave en el desarrollo de la ciudad, como el Arroyo Grande y León, el Caño del Mercado, que pues todos conocimos y hemos visto su evolución y los esfuerzos para su restauración, y que todavía, digamos, como ciudad estamos en mora de restaurar completamente, y otros asociados a los sistemas ambientales de la ciudad. Barranquilla presenta lo que hemos denominado unos riesgos de inundación derivados esencialmente de esos eventos naturales recurrentes, los famosos arroyos que todos hemos experimentado y que hemos conocido a lo largo de estos años, que tienen relación, bueno, por supuesto con el sistema meteorológico dominante de nuestro Caribe colombiano, pero también de procesos de planificación y de ordenamiento del territorio no tan acertados, llamémoslos así, que obviamente han incidido en que la superficie de la ciudad se convierta en un escenario propicio para estos desplazamientos masivos de agua torrencial cuando se nos presentan los aguaceros. Pues nos representan riesgos. La ciudad hoy invierte importantes sumas de dinero para tratar de paliar y de minimizar los riesgos relacionados con estos fenómenos derivados de los aguaceros, y que confiamos pues poco a poco vayan a ayudar a disminuir los riesgos de inundación y de las situaciones ocasionadas con estos aguaceros. Pero estos son apenas la punta del iceberg de otros fenómenos y de otros problemas que la ciudad podría tener a futuro si no nos preparamos adecuadamente para los efectos, como decía, sinérgicos de estos fenómenos actuales con los que se nos van a venir incrementando con el cambio climático. Algunas de las estadísticas relacionadas con los arroyos y todos los fenómenos que estos ocasionan, como la remoción en masa y la destrucción de infraestructura. Básicamente la zona suroriental es la más afectada, pero no la única. Los que conocemos Barranquilla y hemos sido, digamos así, atrapados por estos fenómenos en algún momento de nuestro paso por la ciudad o por nuestros momentos de estar en Barranquilla, pues sabemos el peligro y la gravedad de los hechos. En muchas ocasiones ha ocasionado muertes y pérdidas económicas enormes, y básicamente casi el 10%, yo diría 7 al 10% de la población de Barranquilla se encuentra directamente afectada, y cuando se presentan estos eventos prácticamente la ciudad se paraliza con los efectos pues económicos y trágicos que se han presentado, y por supuesto que no quisiéramos que se presentaran, y al contrario aprendiéramos a manejar y a disminuir y a eliminar ojalá a futuro. Miremos el tema de erosión costera, que es sobre el cual nosotros hemos hecho el énfasis mayor en el trabajo de los estudios desde el INVEMAR, y hemos venido haciendo un seguimiento con las observaciones directas, aprovechando las herramientas de sensoramiento remoto, la cartografía existente y las observaciones directas de nuestros investigadores en el territorio, y hemos visto cómo las costas del departamento, y en particular las de la región
de Barranquilla, de su distrito y de los municipios costeros asociados al sistema urbano funcional de la ciudad han venido perdiendo territorio. Se está disminuyendo el espacio costero, se está erosionando. Hay fenómenos, digamos así, conocidos, absolutamente impactantes en términos de pérdida de playas y zonas costeras que han llegado a índices de alrededor de 30 metros por año. Esto es realmente importante. Imagínense perder 30 metros en extensiones de playa tan importantes como las que están dándose frente a la Ciénaga de Mallorquín hasta la zona de Puerto Colombia, que pues no solamente tienen un impacto en términos de pérdida de territorio, sino también los impactos sobre las comunidades que habitan este sector, sobre las actividades económicas que desarrollaban esas comunidades y, como decíamos hace un rato, generando desplazamientos sociales, desplazamientos de comunidades que, al no quedar pues con sus tierras, sus zonas vitales, sus sustentos económicos, pesqueros o turísticos, terminan ocupando los cinturones de pobreza dentro de de estas zonas. Hay un muy buen inventario en términos de lo que estamos perdiendo y nuestra preocupación es que con el aumento del nivel del mar ocasionado por cambio climático estamos viendo que esto evidentemente no se va a detener y que por el contrario se va a agravar. Y al final quiero hacer unas recomendaciones que pueden ayudarnos a abordar estas problemáticas. Estimamos que si el aumento del nivel del mar calculado por el IPCC de alrededor de unos 90 centímetros para el año 2100, estaríamos hablando de casi unas 560.000 hectáreas que quedarían bajo el agua, quedarían inundadas, y la cartografía que hemos preparado y que está disponible a través de nuestros medios instituto y está pues, disponible hoy, es pública, nos muestran claramente cuáles serían esas zonas inundadas o esas zonas de potencial inundación en la región del distrito de Barranquilla. Hemos hecho unos cálculos sobre modelos matemáticos progresivos entre el 2030, el 2040, el 2060 hasta llegar al 2100, y quiero presentar acá lo que tenemos para la década desde el 2030 al 2040, indicando las zonas que estaríamos en potencial riesgo de inundación directo para esta imagen. Prácticamente la barra que cierra la Ciénaga de Mallorquín se vería completamente inundada, se vería desaparecida, con lo cual la ciénaga quedaría expuesta, abierta al mar, y con los efectos no solamente pues, ambientales, de la pérdida de los manglares y de los valores escénicos que tiene esta zona en la ciénaga, sino también de exposición a eventos climáticos, tormentas, mareas, pasan el continente en las zonas internas de la Ciénaga de Mallorquín. Esto tendría unos impactos de pérdida de biodiversidad, y aquí es donde quiero volver a recordar la importancia de estos ecosistemas o de los ecosistemas presentes ahí como elementos de control y de defensa de los efectos sobre ese territorio. Y esto lo menciono porque muchas de las actividades humanas que se están desarrollando alrededor de la Ciénaga de Mallorquín afectan directamente a estos ecosistemas, agravando su condición y haciendo perder esa habilidad natural que tienen estos ecosistemas para defendernos de los eventos climáticos. Perderíamos en estas proyecciones para el año 2100, como vimos, prácticamente el 100% de todas las playas y playones hoy existentes y casi el 100% de los manglares. Y esos manglares deberían ser la primera línea de defensa de las playas y playones y, por supuesto,
de los sistemas no solamente ambientales, sino los urbanos. Francisco, Nuestra me cartografía toca ha hecho... hacerte Sí, un corte. voy terminando. Me quedan Listo. tres diapositivas. Perfecto. Okay. Hemos hecho el cálculo de afectación económica sobre la población afectada y aquí miraríamos adicionalmente lo complejo que significa para la ciudad de Barranquilla, que depende, como vimos, muy especialmente de su favorable localización sobre el río Magdalena y sobre el acceso al Mar Caribe. Una buena parte de esa infraestructura portuaria se vería afectada, con lo cual ese elemento vital de la economía de la ciudad estaría en un altísimo riesgo. De ahí que la ciudad tenga que preparar de futuro relacionado con el clima, relacionado con el cambio climático, y si la ciudad quiere sobrevivir positivamente a ese riesgo, tiene que prepararse. De ahí estas recomendaciones, estas conclusiones, donde básicamente lo que estamos diciendo, Barranquilla es una ciudad altamente vulnerable al cambio climático, como pudimos verlo. Hoy hay información, hoy hay datos, y esta es una gran ventaja para los tomadores de decisiones. Tenemos que mejorar la capacidad institucional para entender los efectos del cambio climático y prepararnos para ellos. Creo que tenemos que cambiar la forma como se ha venido desarrollando lo que hemos llamado el ordenamiento del territorio, incluir los criterios de cambio climático y pasar a lo que llamaríamos un ordenamiento ambiental positivo del territorio del distrito, promover la inversión en medidas de adaptación, lo que oíamos hace un momento en la presentación anterior alrededor de energías sustentables asociadas al clima son clave y harían de Barranquilla una ciudad altamente competitiva en términos económicos. Incrementar las inversiones para la prevención y atención en las zonas vulnerables de la ciudad, en especial aquellos, digamos, circuitos o cinturones pobres en donde se requiere una máxima atención, y lo que llamaríamos hacer lo que tenemos que hacer hoy para estar preparados en el mañana. Muy importante preparar la infraestructura vial, portuaria, industrial, que está íntimamente ligada a la zona ribereña y la zona costera, que sería vital para mantener la de la ciudad y de la región. Y, por supuesto, promover iniciativas de investigación para desarrollar nuestras propias capacidades, nuestra propia visión, nuestras propias formas de adaptación en el territorio con nuestra visión costeña, y decirlo con todo orgullo, con la visión que la región necesita. Entonces, esta es mi contribución y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Francisco, y me alegra mucho que hayas hecho una presentación sobre Barranquilla y aumento del nivel del mar, porque es un tema que la verdad no se menciona lo suficiente, así que muchísimas gracias por haberlo puesto ahí sobre la mesa.